especial, desde la cuna de la iglesia. Koinonia Radio se enlaza en directo hasta Roma para la Arquidiócesis de Tijuana con el Padre Israel Ángeles Gil, quien nos compartirá la riqueza del mensaje de la Iglesia Católica como luz para comprender la vida actual de los creyentes. Comenzamos en Desde la cuna de la iglesia. A cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, radioescuchas de Radio Koinonia. Como siempre, estamos de regreso ya en este año 2013, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Roma, en esta mañana. Exactamente son las 6 de la mañana en la ciudad eterna, y como también compartimos con ustedes ahora desde esta parte de Roma, el frío también que llega a la ciudad. Nosotros esperamos que las temperaturas empiecen a descender a partir de finales de este mes y durante el mes de febrero. Sin embargo, también los invitamos a que allí en nuestra querida ciudad de Tijuana tomen todas las precauciones necesarias para el descenso de que se pronostica de las temperaturas. Pero desde luego tenemos el calor de la fe, de la fraternidad y de la hermandad, paz y sobre todo esa actitud positiva para este año 2013, que ya estamos de regreso también desde la cuna de la iglesia. Saludamos a todos nuestros hermanos enfermos, a quienes nos siguen a través de la red, y también a todos los que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, a todas nuestras familias y nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Abrimos con los titulares más especiales, sobre todo a finales del año que ha concluido hace unas semanas, y también estaremos compartiendo con ustedes los eventos del inicio del año de la agenda del Papa Benedicto XVI. Entre los titulares importantes con los que cerró el año que ha concluido, sobre todo a finales del mes de diciembre, exactamente el 31 de diciembre, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha invitado por carta al Papa Benedicto XVI para visitar Irán. Según algunos de los medios de comunicación iraníes, el objetivo de esta propuesta era lograr el fortalecimiento del diálogo islámico-cristiano. También para el año 2012 que ha concluido, significó momentos especiales para el Papa Benedicto XVI. El año 2012 ha dejado algunos de los momentos más importantes del pontificado del Papa. Desde luego, la situación de su viaje a México, que estuvo presente entre las listas de los 10 principales acontecimientos del Papa, su visita a Cuba, a Líbano, el lanzamiento del Año de la Fe y desde luego otras situaciones negativas como el robo de documentos privados conocidos como batilins, entre otros de los principales eventos, acontecimientos y situaciones en la agenda del Papa del año que hemos concluido. Para este mes de enero, el Papa pide oraciones por los cristianos de Oriente Medio. Como cada mes, la intención del Papa para este mes de enero de este año propone a los católicos que recen por intenciones concretas. Durante el mes de enero, el Papa Benedicto pide que se rece por el año de la fe para que los cristianos profundicen en el conocimiento del misterio de Cristo y sean testimonio alegre de su fe en él. Ahora también, con la entrada del nuevo año, se puede realizar una visita virtual a la Basílica de San Pedro y a la Capilla Sixtina, que son lugares donde los peregrinos y los turistas, de manera especial, incluso sin venir hasta la ciudad de Roma, ustedes pueden acceder al sitio del Vaticano en Roma a través del internet, y rápidamente los contacta con la visita virtual a la Basílica de San Pedro y a la Capilla Sixtina.
donde de una manera fácil, a través de la red, sin necesidad de esperar grandes filas o controles de seguridad, solamente se necesita una conexión a internet y basta con poner visita virtual a la Basílica de San Pedro y a la Capilla Sixtina. Inmediatamente en la red podemos encontrar el sitio para poder navegar. Marta Lago es un importante periodista que está presente dentro de la edición española del Observatorio Romano, que es el instrumento de información del Vaticano, en el cual también parte de este informativo Vaticano tiene entre sus filas la presencia femenina. Las mujeres en el Vaticano aún son pocas, pero sin embargo tienen importantes responsabilidades y cargos cada vez más trascendentes dentro de la organización vaticana. El Papa Benedicto reflexiona sobre el papel de Jesús en la historia. Esto fue el día 2 de enero, la semana pasada, durante la primera audiencia general del año. El Papa Benedicto reflexionó sobre cómo Jesús eligió nacer frágil como un niño en una familia pobre y en un pueblo desconocido, pero que su presencia en el mundo cambió para siempre la historia de los hombres. Dijo que María es un ejemplo de testimonio de fe en Dios, porque fue una mujer humilde que aceptó sin condiciones el reto de ser la madre de Jesús. También el final del año que hemos concluido, el amanecer del 2013, la primera semana de este año que ya estamos viviendo, fue también la presencia de más de 40,000 jóvenes de la comunidad de Taizé en la Basílica de San Pedro y en la ciudad de Roma. Miles de jóvenes de toda Europa llenaron la plaza de San Pedro desde los finales de la última semana exactamente del año 2012 y alumbraron con sus velas la vigilia de oración con el Papa Benedicto XVI, quienes tuvieron la oportunidad de venir también para celebrar el fin del año 2012 y recibir el año 2013 con esa presencia joven que además también inyecta esperanza, fortaleza y presencia para la Iglesia. El Papa explica que la paz se conquista venciendo el mal en lo cotidiano. Esto lo dio a conocer el pasado 2 de enero. Como sabemos, el 1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz. El Papa Benedicto explicó durante el primer Angelus del año 2013 cómo hay que comportarse para construir la paz, como fue en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. El Papa elogió a los que trabajan por ella sin hacer tanto ruido. Así lo dijo el Papa y creo que será uno de los elementos importantes también en nuestra espiritualidad, en nuestra participación social y desde luego en el ámbito también de nuestro testimonio cristiano, el hecho de tomar más en serio el trabajo por la paz y la construcción de esa justicia, de esa solidaridad que deseamos, pero a partir de un compromiso personal. El Papa explica también que la paz es una llamada que es necesario introducir en la vida pastoral de nuestras comunidades. La última escapada del año del Papa fue para rezar ante el nacimiento de la plaza de San Pedro. Exactamente en los últimos días del año que ha concluido, el 31 de diciembre por la noche, el Papa se subió al Papa Móvil para realizar el último viaje del año, por así decirlo, hermanos. Fue precisamente dentro de la plaza de San Pedro donde tuvo la oportunidad de visitar el nacimiento instalado en el centro de la plaza de San Pedro. Ahí tuvo el momento para poder estar delante del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, representada en un nacimiento. En esta ocasión no fue de tamaño natural y desde luego tampoco fue ya elaborado como se venía realizando cada año dentro de lo que era una producción del Vaticano. Ahora se
trajo un nacimiento, como sabemos aquí en Italia. Les comparto que sobre todo en la región de Nápoles, la elaboración de nacimientos monumentales, de nacimientos también que son verdaderamente obras de arte, pequeñas ciudades medievales y de época. Uno de estos fue trasladado hacia la Plaza de San Pedro, que todavía hasta hoy se puede ver y observar en la Plaza de San Pedro un nacimiento montado que representa una ciudad medieval y fue prestado, compartido para que los peregrinos y los que vienen a la ciudad de Roma puedan compartirlo también y puedan verlo y además recordar el misterio de la Encarnación. También les comparto que el Papa en este sentido continuó también durante su primera audiencia de la semana pasada, planteando quién es verdaderamente Jesús para nosotros. Una pregunta que es necesaria hacernos también en nuestra vida. El Papa reflexionó sobre por qué Dios se hizo hombre. Escogió nacer en una familia pobre y en un pueblo pequeño y desconocido. El Papa ha tratado siempre esta cuestión decisiva porque recuerda que también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe a pesar de nuestras limitaciones. Queridos hermanos, estamos haciendo un resumen, una síntesis de los acontecimientos principales que nos ha dejado el año 2012 y que ahora ya estamos con fuerza, con una actitud positiva y con una apertura a la fe, viviendo estos primeros días, estas primeras semanas después de la celebración de la Epifanía, de la Rosca de Reyes y además también de toda esta experiencia que no solamente fue de alimentos, de comidas, de fiestas, sino también de llenar el espíritu y nuestra fe. Recibimos saludos de Moraima Jiménez, gracias por llamarnos, por compartir con nosotros también y desde luego bendiciones para tu vida, para tu familia y gracias por tu servicio y por estar siempre en esa disponibilidad en tu apostolado. Y continuamos con más, hermanos, vamos a nuestro primer corte, no se vayan, estamos transmitiendo desde la ciudad de Roma para ustedes con la formación y la información, con la información que podemos obtener a través de la agencia Ron Reports y del Servicio Informativo Vaticano. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos transmitiendo desde la ciudad de Roma, desde la cuna de la iglesia. Regresamos en un momento, no se vayan. No te vayas, seguimos en cobertura especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, México. Enseguida regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM.
Ya estamos de regreso en Desde la Cuna de la Iglesia, con el Padre Israel Ángeles Gil, en Roma. Queridos hermanos, estamos de regreso transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Roma y desde luego estamos compartiendo con ustedes las noticias más importantes que ha dejado este año que ya ha culminado y las recientes información y formación de estas primeras semanas del año 2013. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Les comparto que también durante esta primera semana de enero, jóvenes mexicanos reviven en el Vaticano el viaje del Papa a su país. Al parecer, esta fuerza, esta energía de la fe y la presencia de el impulso de la fe para los jóvenes en este año que ha terminado, en medio de todas las cosas negativas que podamos decir y que pudimos escuchar en los balances y en los recuentos de los daños, la presencia de los jóvenes a nivel mundial ha sido una presencia de respuesta y de compromiso. Aquí la primera semana de enero, el día 3 de enero exactamente, llegaron en su última parada en este peregrinar una gran cantidad de jóvenes mexicanos que se dieron cita en el aula Pablo VI del Vaticano la semana pasada durante la audiencia del Papa. Decían algunos cansados pero felices. Fueron decenas de jóvenes mexicanos que además de llevar banderas de nuestro país, también, como siempre se distinguen, la presencia de los mexicanos en la ciudad de Roma, pudieron cantar las tradicionales canciones mexicanas al Papa Benedicto XVI, quien les regaló una sonrisa como siempre y desde luego un saludo especial. Más de 2.3 millones de peregrinos visitaron al Papa en el Vaticano durante el año que ha concluido. Se dio a conocer por parte de la información vaticana. Según los últimos datos oficiales publicados por el Vaticano, casi 2,5 millones de personas visitaron al Papa Benedicto XVI el año pasado. De esta forma, en sus 7 años de pontificado, más de 20,5 millones de peregrinos han participado en las ceremonias de Benedicto XVI durante el Vaticano. Una noticia que logró posesionarse en la prensa internacional a nivel mundial, en los principales medios, también fue la ordenación del nuevo obispo nombrado por el Papa, como fue su secretario personal, George Washington, de 56 años, que nació en la pequeña ciudad de Ulm, Birkenford, en el sur de Alemania, quien afirma que fue un gran deportista, además de profesor de esquí, aviador e incluso cartero. Verdaderamente un boom en la prensa, no solamente católica, sino también civil, incluso en los medios, en las redes, en las revistas, de otros temas que no son propiamente los temas católicos, como siempre ha llamado la atención del secretario del Papa, quien ahora es el nuevo encargado de la Casa Pontificia, además de que continúa siendo su secretario ahora arzobispo George Washington. Y fue, como les comparto, el día de la Epifanía, el pasado 6 de enero. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes más información sobre esta última ordenación de 5 nuevos obispos que están dentro de la Curia Vaticana. También nace Focus, un plan para llevar a la nueva evangelización a los universitarios. Una de las pastorales importantes, fundamentales, creo que un reto para este año 2013 será también la atención al ámbito, al sector de los universitarios para impulsar la nueva evangelización. Un grupo de estudiantes estadounidenses tratan de incrementar la presencia de la fe católica en las universidades de todo el mundo y así nació Focus. Ese es el nombre que con el cual le han llamado a este medio, este sitio web en el cual pueden también crecer los universitarios
recibiendo saludos de Leonor Rubio, gracias por llamarnos, que pide oración por su sobrino Cristóbal, que falleció en San Cristóbal, para que Dios lo tenga en su santa presencia, y desde luego que nuestros hermanos que gozan de la presencia de Dios intercedan por nosotros. Pedimos para las familias que en estos últimos tiempos, en las últimas semanas incluso del año que ha concluido, reciban, o que han perdido seres queridos, reciban sobre todo consuelo, fortaleza y esa bendición, esa gracia de Dios también, para que en medio de las pruebas podamos aprender, podamos crecer y sobre todo abrirnos a la confianza y a la fe en Dios. Recibimos también saludos de Sujei y Aarón Godínez, nos envían cordiales saludos, un feliz año, nos desean desde luego aquí a las transmisiones desde la cuna de la iglesia en la ciudad de Roma, y desde luego que el Rey de Reyes ilumine y bendiga siempre nuestra vida. Gracias por su llamada, gracias por comunicarse con nosotros, Sujei y Aarón Godínez, que Dios los llene de bendiciones, de fuerza, y que les dé sobre todo el don de la fidelidad al Señor. Hilda y María del Carmen Flores, de la parroquia de San Martín Caballero, allí en Villa Fontana, gracias como siempre, que nos escriben bendiciones a toda su familia para este año 2013, y desde luego que aprovechemos la gracia, el don, la fuerza que Dios nos da de poder acercarnos y de poder crecer siempre en el ámbito de la iglesia, y desde luego esto nos compromete con nuestra responsabilidad, con nuestra corresponsabilidad en una sociedad mejor. Humberto Castañeda y familia también, que cada semana nos escuchan y además siguen la programación de Radio Koinonia. Gracias por comunicarse con nosotros, muchas bendiciones. Sobre todo hemos tenido presente en nuestras oraciones al don de la familia, como celebramos la semana pasada, también a la Sagrada Familia, la presencia de la familia, alentarlos a la familia, orar por la familia. No es una opción, es un deber y es una necesidad que también los pastores y desde luego la dinámica de la iglesia es necesario fortalecerla, animar a nuestras familias y decirles que verdaderamente abrirse a la fidelidad y a la confianza en Dios vale la pena, aún en medio de las pruebas. No es fácil el matrimonio, y desde luego tampoco podemos decir que hoy se viva una experiencia verdaderamente fabulosa, sino siempre es la prueba, es salir adelante y desde luego crecer y madurar, pero creo que lo más importante es al lado de Cristo, tomados de su mano y siempre con una confianza importante. Joana Martínez también, saludos y bendiciones desde San Luis Potosí. Gracias, Joana Martínez, muchas bendiciones también para esas tierras bellísimas de San Luis Potosí. Tengo la oportunidad de conocer a compañeros sacerdotes que son de la diócesis de San Luis Potosí, y que es gente maravillosa, y desde luego también compartir con ustedes nuestras bendiciones, nuestra fraternidad y desde luego la dinámica y el latir de la iglesia. El Papa también les comparto a los embajadores que ha recibido en esta semana, ya exactamente el 7 de enero pasado, afirmó delante de los embajadores el Papa Benedicto la promoción de la educación, la defensa de la vida y la libertad religiosa. La Santa Sede es el estado más pequeño del mundo, pero tiene una influencia mundial importante. En su discurso anual ante el cuerpo diplomático, el Papa se reunió con 180 embajadores de todos los rincones del mundo y detalló que los desafíos que presenta este nuevo año que iniciamos es también parte de la corresponsabilidad de los diplomáticos. El Papa pide a los católicos que manifiesten su fe en Jesús, como hicieron los Reyes Magos. Esto lo dijo durante su segundo Angelus de esta semana que estamos viviendo, el pasado lunes 7 de enero, en la festividad de la Epifanía, pero desde luego aquí se celebró el día 6 de enero. Durante el Ángelus de la fiesta de la Epifanía, el Papa Benedicto pidió a los peregrinos que acudieron a la plaza de San Pedro, y también en su mensaje universal para la Iglesia, que nuestra fe en Jesucristo es
también la presencia de luz en el mundo y sobre todo de luz para toda la tierra, para los hombres de buena voluntad. El Papa Benedicto ordenó obispos, como habíamos compartido, a su secretario personal y a otros 3 colaboradores de la curia el pasado 6 de enero. Entre estos 4 está George Walchen, el más estrecho colaborador del Papa, y también pudimos compartir esta ordenación de los obispos. Entre otra información, les comparto que el Papa saluda personalmente a todos los embajadores tras el discurso anual al cuerpo diplomático, como lo habíamos dicho hace un momento. De parte del Centro Informativo Vaticano, la información más importante que tenemos es que el día de hoy aquí en la ciudad de Roma, en su segunda audiencia general de este 9 de enero de este año 2013 que ya ha comenzado, el Papa Benedicto ha dedicado la catequesis de la audiencia general de este miércoles a la encarnación. Un término, ha dicho el Papa, que ha resonado en estos días muchas veces en nuestra iglesia para expresar la realidad que celebramos en la Navidad. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, como decimos en el credo. El Santo Padre ha comenzado explicando el significado de esta palabra central para la fe cristiana, partiendo de los padres de la Iglesia, sobre todo de San Ignacio de Antioquía y San Irineo, que las han utilizado reflexionando sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, en particular sobre la expresión el Verbo se hizo carne. Aquí la palabra carne, ha subrayado el pontífice, se refiere a la persona en su integridad, incluyendo el aspecto de su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Todo ello para decirnos que la salvación portada por Dios, hecho carne en Jesús de Nazaret, atañe al hombre en su realidad concreta y en cualquier situación en la que se encuentra. Dios ha asumido la condición humana. Vamos a nuestro siguiente corte, no se vayan. Gracias a todos nuestros hermanos que se están comunicando con nosotros. Gracias ahí a Leonor Rubio, Sujei Aarón Godínez, Hilde María del Carmen Flores, Humberto Castañeda y su familia, Joana Martínez desde San Luis Potosí, y a todos los que también nos escuchan a través de internet. Regresamos en un momento, tenemos más formación e información. Regresaremos también compartiendo el Ángelus de esta semana y además las últimas noticias desde aquí, desde la cuna de la Iglesia, transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano. Regresamos en un momento. No te vayas, seguimos en cobertura especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, México. Enseguida regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra
y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en Desde la Cuna de la Iglesia, Con el Padre Israel Ángeles Gil, en Roma, en Roma, en Roma. Estamos de regreso, queridos hermanos, compartiendo con ustedes desde luego la formación y la información en la dinámica y el latir de la Iglesia. Compartimos con ustedes, antes de ir a nuestro corte, que en este miércoles el Papa Benedicto en la audiencia general ha desarrollado sobre todo la afirmación de el Verbo se ha hecho carne, el sentido, el misterio, la fuerza y la presencia de esta gran, por así decir, expresión que engloba todo el sentido de estos acontecimientos que hemos vivido estas últimas semanas, sobre todo el gran don del Hijo de Dios que se hace hombre y viene a habitar en medio de nosotros. Es importante, recordó el Papa, recuperar el estupor, la novedad ante el misterio del Verbo, dejarnos envolver por la grandeza de ese acontecimiento. Dios ha recorrido como hombre nuestros caminos, entrando en el tiempo del hombre para comunicarnos su misma vida, y no lo ha hecho con el esplendor de un soberano que somete con su poder al mundo, sino con la humildad de un niño. Ese niño en el Hijo de Dios, contemplado en el tiempo de Navidad, que pudimos también vivir y que ahora está concluyendo, podemos reconocer el verdadero rostro no solo de Dios, sino también del ser humano, y solo abriéndonos a la acción de su gracia y tratando de seguirlo día tras día, realizaremos el proyecto de Dios para nosotros. El pasado 6 de enero, en el inicio de esta semana, el día domingo, en que celebramos la Epifanía del Señor al mediodía, en la solemnidad de la Epifanía, el Santo Padre se asomó como siempre a la ventana de su estudio para rezar el Ángelus con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. El acto comenzó con un ligero retraso porque el Papa antes había estado en la celebración consagrando a estos 4 nuevos arzobispos, entre ellos su secretario particular, George Weinstein. El Papa empezó también pidiendo perdón a los fieles por este retraso y desde luego en el Ángelus habló sobre la diferencia que nos pone en los dos momentos en los cuales subraya que aquel niño que nació en la humildad de la cueva de Belén es la luz del mundo que orienta el camino de todos los pueblos, y es también una combinación que hace pensar desde el punto de vista de la fe, por un lado en Navidad delante de Jesús, que vemos la fe de María, de José y de los pastores, y también la Epifanía, la de la fe de los 3 reyes magos venidos de Oriente para adorar al Rey de los judíos. Por último, en el Ángelus, el Papa se refirió a las ordenaciones episcopales que hace un momento había celebrado. 2 de los nuevos obispos permanecerán al servicio de la Santa Sede y los otros 2 partirán para ser representantes pontificios de 2 naciones. El Papa Benedicto también, como habíamos hablado en su primera audiencia de este año, cuestionó sobre todo la situación de dónde viene Jesús durante la primera catequesis de la audiencia de este año que ya estamos viviendo, 2013, celebrada en el aula Pablo VI, con la asistencia de más de 7,000 personas en esta primera audiencia general. La semana pasada el Santo Padre trató el tema de la Navidad, una novedad tan radical capaz de cambiar el curso de la historia y el origen de Jesús. En ese sentido, los 4 evangelios están
está claro que la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene Jesús? Su verdadero origen es el Padre. Él viene enteramente de Él, pero de una manera diferente a la de cualquier profeta o enviado de Dios que le precedió. Este origen en el misterio de Dios que nadie conoce ya está contenido en los relatos de la infancia de los evangelios de Mateo y Lucas. Así lo expresó el Papa Benedicto en esta primera audiencia la semana pasada. También les comparto, queridos hermanos y hermanas, que el Papa Benedicto afirmó: en nuestra vida tenemos la seguridad del niño en brazos de un Padre bueno y omnipotente. Esto lo dio a conocer durante la homilía el 1 de enero de este año en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y desde luego el Papa Benedicto presidió la celebración de la festividad de la Virgen María, Madre de Dios, en la Basílica Vaticana. En ese sentido afirmó que a pesar de que el mundo está todavía lamentablemente marcado por focos de tensión y contraposiciones provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado, así como por distintas formas de terrorismo y criminalidad, están persuadiendo las numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo, que atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz. El deseo de la paz es una aspiración esencial de cada hombre y coinciden en cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. El hombre está hecho para la paz y es un don de Dios. Todo esto nos lleva a pensar, a inspirarnos, afirmó el Papa en el mensaje, sobre todo de las palabras de Jesucristo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lo ha dicho también en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Esta bienaventuranza dice que la paz es al mismo tiempo un don mesiánico y una obra humana. Se trata de la paz con Dios, viviendo según su voluntad, paz interior con uno mismo y paz exterior con el prójimo y con toda la creación. Sí, la paz es el bien por excelencia que hay que pedir como don de Dios y al mismo tiempo construir con todas nuestras fuerzas. Fue el mensaje de la celebración del 1 de enero de este año que ha comenzado. También les comparto desde luego que en la acción de gracias del famoso Te Deum, el cristiano es hombre de esperanza incluso ante las tinieblas que existen en el mundo. Quería retomar con ustedes, queridos hermanos y hermanos, queridos radioescuchas, sobre todo estas palabras del último del año que seguramente también se estuvieron transmitiendo a través de nuestra rica programación aquí en Radio Koinonia. Sin embargo, no quería pasar desapercibido para reafirmar, subrayar, acentuar estas palabras en la acción de gracias en el último del año, que considero que nos alientan y sobre todo nos dan luz como un faro para continuar no solamente este primer mes del año, como decimos la cuesta de enero, sino también todos los 12 meses de este tiempo que el Señor nos permita. El Santo Padre presidió ese día 31 de diciembre en la Basílica Vaticana las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, a la cual siguió la exposición del Santísimo Sacramento, el canto del tradicional himno Te Deum, en acción de gracias por la conclusión del año civil y la bendición eucarística. En este contexto el Papa dijo: no podemos detenernos solo en las noticias si queremos entender el mundo y la vida. Tenemos que ser capaces de permanecer en silencio y en meditación. En reflexión silenciosa y prolongada tenemos que ser capaces de detenernos para pensar. De esta manera nuestro ánimo puede encontrar la curación de las inevitables heridas de la vida diaria. Puede profundizar en los acontecimientos que suceden en nuestras vidas y en el mundo y llegar a aquella sabiduría que le permite valorar las cosas con ojos nuevos. El año de la fe que la Iglesia vive, prosiguió el Papa, quiere suscitar en el corazón de cada creyente una mayor conciencia de que el encuentro con Cristo es la
fuente de la verdadera vida y de una esperanza sólida. La fe en Jesús permite una renovación constante en el bien y la capacidad de salir de las arenas movedizas del pecado y volver a empezar. Fueron parte de la meditación que el Papa ofreció en este último del año que ha terminado. El Papa terminó su homilía animando a que después del bautismo de los hijos también se acompañen a los padres para que mantengan viva la llama de la fe y que se construya una relación de cordial amistad con los fieles que después de haber sido bautizados sus hijos, distraídos por las urgencias de la vida diaria, no muestran gran interés. Podrán experimentar el cariño de la Iglesia que como madre premurosa se pone a su lado para favorecer la vida espiritual. En ese sentido, el Papa nos ha brindado en el último del año que ha concluido este sentido que nos puede también conducir y que nos puede guiar ya en estas primeras semanas de este año nuevo, como decimos. También la fe es un don precioso que hay que alimentar en los hijos. Esto lo dijo el Papa al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, del Santo Padre, en el Ángelus del Día de la Sagrada Familia de Nazaret, ante los fieles en la plaza de San Pedro. Afirmó que la preocupación de María y José por Jesús, dijo el Papa, es la misma de cada padre que educa a su hijo, lo introduce a la vida y a la comprensión de la realidad. Hoy hace falta una especial oración al Señor por todas las familias del mundo. Imitando a la Sagrada Familia de Nazaret, los padres deben preocuparse seriamente por el desarrollo y la educación de sus hijos para que maduren como hombres responsables y ciudadanos honrados, sin olvidar nunca que la fe es un don precioso que hay que alimentar en los hijos, también con el ejemplo personal. Al mismo tiempo, recemos para que cada niño sea acogido como un don de Dios, sostenido por el amor del Padre y de la Madre, para que pueda crecer como el Señor Jesús, en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. El amor, la fidelidad y la dedicación de María y José sirvan de ejemplo para todos los esposos cristianos, que no son los amigos o los dueños de la vida de sus hijos, sino más bien los guardianes de este don incomparable de Dios. Así lo dijo el Papa, alentando a las familias a la educación de los hijos en la fe, una necesidad fundamental que requiere esfuerzo, que es un desafío y que desde luego también es una dicha y el primer servicio a la familia, servir educando a los hijos en la fe. Vamos a nuestro siguiente corte, no se vayan, queridos hermanos, el tiempo verdaderamente vuela, estamos con formación e información, actualizándonos y desde luego compartiendo con ustedes la dinámica y el latir de la Iglesia desde aquí, desde la ciudad de Roma, en esta mañana, con un poco de frío también, pero con el calor de la fe y desde luego de nuestra transmisión. Regresamos en un momento, no se vayan. No te vayas, seguimos en cobertura especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, México. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural,
100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Desde la Cuna de la Iglesia, con el Padre Israel Ángeles Gil, en Roma, en Roma, en Roma. Estamos de regreso, queridos hermanos, en este nuevo programa también ya del año 2013, de regreso con ustedes, desde luego con la dinámica y el latir de la Iglesia Universal, desde aquí, desde la cuna de la Iglesia, desde la ciudad de Roma. Les comparto que el Papa Benedicto XVI, el pasado 7 de enero de esta semana, afirmó no resignarnos solamente con un bienestar social mientras se combate la cuestión de la crisis financiera. En la sala regia del Palacio Apostólico Vaticano, el Papa Benedicto pronunció su discurso anual a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El Papa fue saludado en primer lugar por el decano del cuerpo, el embajador Alejandro Valladares Lanza de Honduras, y recibió las felicitaciones de todos los embajadores a través del vicedecano, el embajador Jean-Claude Michel, el del Principado de Mónaco. Actualmente la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas plenas con 179 países, a los que hay que añadir la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta, y una misión con carácter especial, Oficina de la Organización para la Liberación de Palestina. Por lo que se refiere a las organizaciones internacionales, la Santa Sede está presente en las Naciones Unidas en calidad de Estado observador, y es además miembro de 7 organizaciones o agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, observador entre otras 8 y miembro y observador en 5 organizaciones regionales. Siguiendo amplios extractos del discurso del Santo Padre, afirmó que la construcción de la paz pasa siempre por la protección del hombre y de sus derechos fundamentales. Esta tarea, incluso cuando se lleva a cabo con diversa modalidad e intensidad, interpela a todos los países y debe estar constantemente inspirada por la dignidad trascendente de la persona humana y por los principios inscritos en su naturaleza. Invertir en la educación en los países en vías de desarrollo como África, Asia y América Latina significa ayudarles a vencer la pobreza y las enfermedades, así como establecer sistemas de derechos equitativos y respetuosos de la dignidad humana. Es cierto que para establecer la justicia, precisó el Papa, no basta con buenos modelos económicos, aunque sean necesarios. La justicia solamente se realiza si hay personas justas. Construir la paz significa, por consiguiente, educar a los individuos a combatir la corrupción, la criminalidad, la producción y el tráfico de drogas, así como evitar divisiones y tensiones que amenazan con debilitar la sociedad, obstaculizando el desarrollo y la convivencia pacífica. En este sentido, el Papa también exhortó a los diplomáticos a favorecer también la cuestión de las fronteras, la vida de los migrantes, y de tener cada vez más abiertas los canales y los puentes de construcción de paz a través del diálogo, que no es una opción sino una necesidad. El Papa Benedicto terminó afirmando que la paz es una palabra vacía de sentido sin la caridad, y la caridad es el corazón de la acción diplomática de la Santa Sede y ante todo de la solicitud del sucesor de Pedro y de toda la Iglesia Católica. La caridad no sustituye la justicia negada, ni por otra parte la justicia suple a la caridad rechazada. La Iglesia vive cotidianamente la caridad en sus obras de asistencia, como los hospitales, dispensarios, y en sus obras educativas, como los orfanatos, escuelas, colegios, universidades, así como a través de la asistencia a las poblaciones en dificultad por todo el mundo, especialmente durante los conflictos. El Papa rinde homenaje a la Iglesia Mártir de Camboya. Con motivo del Congreso Nacional de la Iglesia en Camboya, el Santo Padre ha dirigido un mensaje en el que recuerda la fe, el valor y
asesinados allí en Camboya. El Congreso se ha desarrollado en el Phnom Penh del 5 al 7 de enero y ha tenido como tema el Concilio Vaticano II y la Iglesia. También el Papa envió hasta Camboya sus saludos en este Congreso. Los Reyes Magos eran buscadores de Dios. Este fue el mensaje también de la pasada fiesta de la Epifanía en la solemnidad de esta fiesta solemne en la liturgia de la Iglesia. Los hombres que entonces partieron hacia lo desconocido eran en cualquier caso hombres de corazón inquieto, dijo el Papa, que también salieron en búsqueda de ese camino de esperanza, hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizá una alta posición social, buscando la realidad más grande. Tal vez eran hombres doctos que tenían un gran conocimiento de los astros y probablemente disponían también de una formación filosófica, pero no solo querían saber muchas cosas, querían saber sobre todo la que es esencial, querían saber cómo se puede llegar a ser persona humana y por esto querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es, si Él se preocupa de nosotros y cómo podemos encontrarlo. No querían solamente saber, querían reconocer la verdad sobre nosotros y sobre Dios y el mundo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y en definitiva estaban en camino hacia Él. Eran buscadores de Dios, así lo dijo el Papa. Verdaderamente extraordinario, una meditación, una reflexión que podemos retomar en este mensaje del Papa en la festividad de la Epifanía sobre los personajes, sobre estos tres Reyes Magos. Pues vamos a los magos de Oriente, dijo el Papa. Ellos eran también y sobre todo hombres que tenían valor, el valor y la humildad de la fe. Se necesitaba tener valentía para recibir el signo de la estrella como una orden de partir para salir hacia lo desconocido, lo incierto, por los caminos llenos de multitud de peligros al acecho, y podemos imaginarnos las burlas que suscitó la decisión de estos hombres, la irrisión de los irrealistas que no podían sino burlarse de la fantasía de estos hombres, el que partía apoyándose en promesas tan inciertas. En ocasiones así es nuestra vida también, queridos hermanos, arriesgándolo todo. Solo podían parecer como alguien ridículo, pero a estos hombres, tocados interiormente por Dios, el camino acorde con las indicaciones divinas era más importante que la opinión de la gente. Por eso quería retomar este mensaje del Papa en la fiesta de la Epifanía sobre la imagen de estos personajes, de estos famosos llamados Reyes Magos, porque verdaderamente nos ofrecen como un espejo, nos ofrecen una palabra de aliento. El Papa nos traduce extraordinariamente estas actitudes humanas que siempre están presentes, que estamos luchando con ellas. Y el Papa termina diciendo, la búsqueda de la verdad era para estos personajes, para los Reyes Magos, era más importante que las burlas del mundo, aparentemente inteligentes. Extraordinario para meditarlo en nuestra vida, sobre todo cuando estamos en el servicio de Dios, en los apostolados, en la liturgia, en el servicio también dentro de la sociedad y de la Iglesia, que pensamos que eso es ingenuo, que las cosas siguen cada día mal, que no tiene sentido. Creo que lo más importante es descubrir que las grandes revoluciones son las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Estamos también recibiendo saludos de Mayrit Escater y David Flores de ahí en Chulavista, como siempre, a todos nuestros hermanos que nos escuchan San Isidro, Chulavista, San Diego, desde luego, gracias por sintonizarnos, bendiciones a Mayrita y a David, gracias como siempre por que son fieles radioescuchas desde la cuna de la Iglesia. Estamos terminando, queridos hermanos, llegando al final de nuestra programación y desde luego dejándolos en el ámbito, en la fuerza de la fe y desde luego de la esperanza. La última palabra, el pasado 8 de enero, el Papa a los enfermos les afirmó que son la imagen viva de Cristo. Han
casa y haz tú lo mismo es el lema elegido por el Santo Padre para su mensaje de la 21 Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el 11 de febrero. Memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen de Lourdes y que este año tiene lugar en el Santuario Mariano de Altötting en Alemania. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos enfermos. Estaremos siguiendo también este acontecimiento. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Nos encomendamos a sus oraciones y desde luego esperanza, fe, fraternidad y en medio de las dificultades Dios es más grande que nuestros problemas. Nos vemos por el mismo canal a la misma hora. Gracias a todos los que hicieron posible la transmisión desde aquí, desde la ciudad de Roma, a nuestros y nuestras telefonistas, a nuestro técnico Johnny y desde luego saludos a nuestro señor arzobispo, a Padre Jeb, al presbiterio de nuestra arquidiócesis de Tijuana, y seguimos en sintonía en la fiesta de todos rumbo a estos 50 años de la iglesia particular de nuestra Tijuana. Dios los bendiga, una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Esto fue Desde la Cuna de la Iglesia. Ahora estás enterado de los grandes acontecimientos de la Iglesia en el mundo, los temas, los debates que interesan especialmente a los cristianos de los 5 continentes. Desde Roma, la cuna de la Iglesia. Gracias por tu sintonía y hasta nuestra siguiente emisión especial. De Roma para la Arquidiócesis de Tijuana. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. ¿Acaso tu vida fue solo un sueño, una leyenda que cuestiona al hombre? ¿Acaso ha sido tu vida una historia sin una semejanza real? Y vívalo. Dicen que no puedo vivir ahora, tiempos como fue tu vida. Dicen que son nuevos tiempos de historia, que tú vives solo una memoria y punto. De ti el leproso, ¿qué diría ahora de ti la alondra? ¿Qué diría ahora de ti el hombre? ¿Cómo te trataría hoy la historia? Dime, Francisco, que el vacío es duro, que la esperanza que hay en mí se acaba, que la confianza en mi mundo no es bella y dice